Estimados participantes, en la presente sesión vamos a desarrollar el tema relacionado a la introducción a las prestaciones adicionales y deductivos de obra, la Ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas, que ha entrado en vigencia este año 2025, nos indica en su cláusula 64, específicamente en los numerales 64.2 y 64.3 acerca de los adicionales, ¿sí? Que son, digamos, un mecanismo que está dispuesto en la normativa de contratación pública para poder, primero, notificar acerca de su necesidad, de sus causales, ¿no? Luego evaluar para finalmente poder aprobar adicionales en las obras. Cuando hablamos de adicionales, hablamos de intervenciones que no están contempladas contractualmente, por ende no están contempladas en el expediente técnico de la obra, ¿no? Que puede haber sido parte de la documentación contractual, como también puede haber sido logrado luego, ¿no? Durante el desarrollo del diseño, ¿no? En un sistema de diseño y construcción. Ahora, los adicionales de obra, según lo que nos indica el numeral 64.2 de la Ley General de Contrataciones Públicas, nos dice que tratándose de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, le corresponde a la autoridad de la gestión administrativa autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Ahora, con respecto a los deductivos vinculados son reducciones que se va a hacer al alcance de una obra porque están sustentados precisamente en acción adicional de obra, digamos, confiere, ¿no? La implementación de un sistema que no estaba contemplado inicialmente, ¿no? Y luego, por causas debidamente sustentadas, tenemos que reemplazar ese sistema que estaba antes en el expediente técnico. Vamos a tener un adicional, ¿no? Por ser un sistema nuevo, que no está especificado en el expediente técnico, ¿correcto? Pero que va a causar que tengamos que retirar lo que estaba inicialmente especificado. Y ese vendría a ser un deductivo vinculado, ¿no? O también como se le conoce deductivo vinculante. ¿Por qué? Porque es algo que voy a reducir, que está vinculado a un motivo, y ese motivo es que hay una adicional. ¿Sí? Entonces, lo que básicamente nos dice esta parte de la ley, va a haber adicionales, y si los adicionales superan en acumulado, ¿no? El 15% ya corresponde la revisión de esos adicionales que están superando ese monto del contrato original, le corresponde la revisión y aprobación a la autoridad de gestión administrativa, ¿sí? Y también hay algunas excepciones con respecto a lo indicado, ¿no? Nos dice que el titular de la entidad puede autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obras mayores al 15% y hasta un máximo del 30% del monto originalmente contratado, restándole los deductivos siempre que cuente con los recursos necesarios, ¿sí? Entonces vemos que se puede contemplar la participación del titular de la entidad, ¿no? Que también puede tener atribución para la aprobación, siempre y cuando cuente con los recursos, esté seguro de que cuenta con esa asignación o esos recursos que son necesarios presupuestalmente para, digamos, una vez aprobado, ya se puedan eh, ejecutar. Y también nos dice que el titular de la entidad podrá autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales mayores al 30% hasta un máximo del 50%, previa autorización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de algún tipo de responsabilidad que le pueda corresponder al proyectista. ¿Por qué hablan de la responsabilidad que le pueda corresponder al proyectista? Porque existen algunos casos en los cuales los adicionales de obra se van a dar por el motivo de deficiencias en el expediente técnico. Sobre todo esto podría suceder en este escenario de ejecución o de sistema de entrega de solo construcción porque el expediente técnico estuvo a cargo
de la entidad. Por lo tanto, la entidad lo ha hecho por medios propios, ¿no? Con sus proyectistas, o digamos que ha contratado por medio de una consultoría de diseño la elaboración del expediente técnico, pero sin perjuicio de esas responsabilidades que se puedan identificar, igual si hay la necesidad de adicionales, lo que nos dice es que aquellos que van del 30 al 50% del monto del contrato original en acumulado, claro está, van a ser revisados por la Contraloría General de la República, que tiene procesos específicos para ello, para poder revisar las prestaciones adicionales de obra. Anteriormente, el límite para la intervención de la Contraloría era ese 15%, ¿sí? Ahora ese 15% está asignado a la autoridad de la gestión administrativa hasta, digamos, un 30% en el caso que nos están indicando, en el que tiene injerencia el titular de la entidad. Pero de 30 al 50, la intervención de la Contraloría General de la República. ¿Correcto? Bueno, acto seguido. También tenemos algunas disposiciones que mencionan a los adicionales de obra y no pueden pasar desapercibidas, ¿no? Con respecto precisamente a la participación del titular de la entidad y de la autoridad de gestión administrativa que hemos mencionado anteriormente. Entonces, el artículo 18 nos habla del titular de la entidad, nos dice que es la máxima autoridad ejecutiva, como lo habíamos visto en módulos anteriores, y sobre sus funciones nos dice que va a autorizar las prestaciones adicionales de obra cuando le corresponda bajo el sistema de entrega de solo construcción, conforme a lo que hemos revisado anteriormente del artículo 64, y bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, conforme lo señala el reglamento, que es lo que vamos a ver más adelante durante el desarrollo de la sesión. De igual manera, acerca de la autoridad de la gestión administrativa, sabemos pues que es una autoridad que aprueba, que autoriza, que supervisa los procesos de contratación de bienes, de servicios y las obras. Y bueno, entre sus funciones está autorizar la ejecución de prestaciones adicionales, en este caso, calzaría las prestaciones adicionales de las obras, cuando le corresponda, ¿no? Conforme a lo que hemos revisado en el artículo 64 de la ley. Y bueno, por supuesto también conforme a los procedimientos que vamos a ver más adelante establecidos en el reglamento. Ahora, el artículo 194 de prestaciones adicionales de obra bajo el sistema de entrega de solo construcción es aquel que desarrolla extensamente todas las cláusulas que se van a tomar en cuenta para poder acreditar, evaluar y posteriormente aprobar para su ejecución las prestaciones adicionales de obra en el caso pues que se esté dando un sistema de entrega de solo construcción. Nos liga este artículo de reglamento, porque este corresponde al reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, nos liga con el artículo 64 de la ley que ya lo hemos revisado, ¿no? Y también pues nos dice cuáles son algunas de estas causales, ¿no? En el numeral 194.1 de los adicionales de obra, ¿no? Tales como deficiencias en el expediente técnico y causas no previsibles en el expediente técnico o no previsibles luego de la suscripción del contrato y que no sean responsabilidad del contratista, ¿correcto? Porque hay que tomar en cuenta, ¿no? Que no deben ser responsabilidades atribuibles al contratista, ¿sí? Y bueno, nos brinda el procedimiento que a poco vamos a ir chequeándolo, ¿no? A medida que vayamos avanzando con la sesión, pero como podemos ver, este procedimiento inicia, ¿no? Precisando que es necesario poder sustentar la necesidad de ejecutar una prestación adicional, ¿no? Y que se va a utilizar como herramienta el cuaderno de incidencias de obra precisamente para poder plasmar ese sustento y que quede como, digamos, una acción realizada, ¿no? Que va a justificar procedimentalmente también la solicitud, ¿no? O la próxima solicitud de ese adicional de obra. Entonces es muy importante poder seguir lo establecido en la normativa y en este caso se está hablando de la importancia del cuaderno de incidencias de obra como herramienta para poder dejar todo sentado, ¿sí?
Y bueno, luego nos habla de los plazos, tanto de la presentación, revisiones, ¿no? Y posterior aprobación de los adicionales, que ya los revisaremos, pero también nos hace algunas precisiones más. Nos dice que no corresponde suscribir adendas al contrato por la aprobación del adicional, bastando con su publicación en la Pladicop. Entonces, es muy importante también que se sepa esto. ¿Por qué? Porque hay otros modelos contractuales probablemente en los que hay adendas que se suscriben luego de aprobar adicionales que consecuentemente pueden haber modificado el monto contractual de las obras, porque digamos que en la mayoría de casos uno de los efectos de los adicionales es la modificación de los montos contractuales. Y al ser eso una modificación con respecto de lo establecido inicialmente en un contrato, una herramienta que se utiliza, un mecanismo que se utiliza para poder hacer esa formalización es la suscripción de adendas, ¿no? Que cambian las condiciones iniciales del contrato. Sin embargo, nos están diciendo que en el marco de las contrataciones públicas eso no es necesario. Basta con la resolución, el acto resolutivo que aprueba un adicional de obra y con su publicación en la plataforma digital Pladicop. ¿No? Y bueno, también nos habla de las prestaciones adicionales con carácter de emergencia, ¿no? Que también van a tener pues un tratamiento particular, ¿no? Recordando que si no se ejecutan pueden afectar el ambiente, pueden poner en peligro a la población, a los trabajadores, la integridad de la obra, y bueno, por eso es necesario que puedan ejecutarse siempre propendiendo, ¿no? Al avance de esas obras por medio de la coordinación, la agilización de los procedimientos. También la entidad va a autorizar la supervisión para poder disponer la ejecución inmediata de ese tipo de prestación, ¿sí? Y también nos habla como uno de los últimos puntos con respecto a las prestaciones adicionales en el sistema de solo construcción, que en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato original. Si se supera ese límite, ya se procede a la resolución del contrato. Y esta es una disposición que anteriormente no estaba de manera explícita en el marco de bueno, en el marco normativo anterior, ¿no? Que regía las contrataciones. Teníamos que recurrir a la Directiva de Contraloría General de la República de prestaciones adicionales de obra que sí nos brindaba ese límite del 50%. Vemos que ahora esto ya, digamos, se ha alineado a lo dispuesto, solamente que ahora falta que la directiva de Contraloría se actualice, es decir, que se pueda emitir una directiva para el proceso de revisión de la Contraloría de sus prestaciones adicionales de obra, porque ahora pues su injerencia va en adicionales que superan el 30% hasta el 50%, pero ya está dispuesto en el reglamento de la normativa de contrataciones, ¿no? El límite máximo, el 50%. Y ojo, nos habla en conjunto, es decir, en acumulado, y no solamente ese 50% debe considerarse los adicionales, sino también si hubiera mayores metrados, hay que considerar en esa operación, en ese cálculo matemático, a esos mayores metrados y el impacto obviamente económico que genera, porque se va a considerar como parte de ese acumulado, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces a ir detallando lo que ya hemos visto, ¿no? Causas no previsibles del expediente, causas no previsibles, ¿no? Que son o que se suscitan posteriormente a perfeccionar el contrato y deficiencias en el expediente técnico son aquellas causales, ¿no? Que pueden originar la necesidad de un adicional de obra, sobre todo tratándose de un sistema de entrega de solo construcción, porque aquí el contratista no tiene responsabilidad, no tomó el riesgo, no se le asignó el riesgo del diseño. Ese riesgo, esa responsabilidad la ha asumido la entidad, independientemente que la haya tercerizado con un consultor o la haya hecho con personal técnico de la propia entidad. Igual, la entidad misma ha tomado esa responsabilidad frente al acuerdo contractual
que tiene con el contratista ejecutor. En ese sentido, si hubiere algún tipo de deficiencia que va a originar un adicional de obra, no es responsabilidad entonces corresponde solicitar un reconocimiento, ¿no?, por medio del mecanismo de adicionales de obra, si es que hubiese que hacer algún trabajo para poder cumplir la finalidad pública, ¿sí? En ese sentido, tenemos que tener muy en claro, ¿no?, que para poder reconocer digamos, el concepto de un adicional y poder sustentarlo sobre todo, es necesario pues saber a ciencia cierta acerca del expediente técnico de obra. Sabemos que el expediente técnico de obra es un documento que contiene toda la información para la ejecución de las obras, que es logrado ya sea por personal de la entidad, como bien les mencionaba, o quizá es realizado por un consultor. Independientemente de eso, logra la conformidad de la entidad, el pago de la entidad, y se tiene ya un documento cerrado que va a contener el diseño a través de los planos, memorias de cálculo, memorias descriptivas, el cronograma, el presupuesto de obra, los análisis de costos unitarios, el calendario valorizado, bueno, entre otros componentes que pueden formar parte del expediente técnico, como estudios de sustento, entre otros, ¿no?, que definen, ¿no?, la línea de partida para la ejecución y definen, porque todo está, digamos, relacionado entre sí, cuánto me va a costar la obra, cuánto tiempo va a demorar, ¿no? De esa manera es como se determina esos aspectos principales, ¿sí? Entonces, si se sabe muy bien que eso es una línea base, se tiene conocimiento de las condiciones en las cuales se ha concebido, ¿no?, digamos, el diseño de una obra, ¿ya? También luego se va a saber pues, que cualquier trabajo que no forme parte de ese establecimiento inicial, ¿no?, se va a considerar como un adicional. Claro está que también tenemos que tomar en cuenta que hay otro tipo de mecanismo, que son los mayores metrados, que pueden eventualmente confundirse con adicional. Pero para no confundirnos, vamos a tener muy en claro que el adicional de obra es algo sobre lo cual no tenemos conocimiento, que escapa al establecimiento inicial del expediente técnico, tanto a nivel de alcance, y de cuantificación y de precios, ¿sí? El mayor metrado es algo que sabemos, conocemos qué tarea se va a ejecutar, ¿no? Conocemos que esa tarea tiene un metrado y también sabemos que ese metrado puede incrementarse o puede ser menos al metrado de referencia que se tenía a un inicio, ¿sí? Entonces, el mayor metrado, digamos, que corresponde a algo que sabemos que se va a ejecutar, lo conocemos, solamente que no sabemos a ciencia cierta la cantidad. En cambio, el adicional de obra sí es un trabajo, una intervención nueva, ¿no? En algunos o en varios sentidos, ¿sí? Y bueno, eso es el adicional de obra, ¿ya? Vale decir que los adicionales pueden darse tanto en modalidades de pago de suma alzada, como también de precios unitarios, esquemas mixtos, y en el caso de los mayores metrados solo se dan en los escenarios del sistema de pago o la modalidad de pago de precios unitarios, ¿sí? Y bueno, si entonces el expediente técnico presenta una deficiencia, que es un defecto, una imperfección, carece, digamos, de algún tipo de disposición, de cálculo, del diseño de alguna pieza, de algún sector, de algún detalle, ¿no? Si se detecta esa deficiencia del expediente técnico, pues eso puede ser una causal de adicional de obra. Ahora, las deficiencias se pueden presentar cuando los documentos no cumplen en definir, digamos, lo que se requiere ejecutar. Es decir, que no contienen las características
completas, no contienen todo el alcance, no han descrito la forma de la ejecución, no describen las condiciones del entorno en el cual se va a construir. Entonces, esas deficiencias generan un vacío informativo. Y al haber un vacío informativo, hay incertidumbre que no le permite en un primer momento a un contratista poder pues establecer todo lo que en realidad va a necesitar o va a utilizar durante la ejecución de las obras. Entonces, a medida que va avanzando, llega el momento, digamos, de ejecutar alguna zona e incluso, ¿no? Recién se da cuenta, pues, que habían algunas deficiencias, ¿no? Que tienen que ser superadas. Entonces, para ser superadas es que presenta la posibilidad o la alternativa de la ejecución de una prestación adicional, que lejos de ser una alternativa se convierte en una necesidad, porque es necesario ejecutarlo para que se cumpla el objetivo, la meta del proyecto. Pero para que lleguemos a esa instancia, ¿no? de aprobación, el adicional tiene que demostrar ser coherente, técnicamente correcto, suficiente, tiene que demostrar también que es razonable, que es lógico, ¿sí? Solo de esa manera es que se va a poder conseguir su aprobación. También lo que nos dice un poco los textos es que es la omisión de información en algunos documentos que forman parte del expediente técnico, ¿no? Puede quizás encontrarse como deficiencia en uno de los documentos, pero en otros sí podemos tener un detalle, ¿sí? Entonces, dice, ¿no? Eso sí se puede considerar de repente como una deficiencia, se puede considerar como una inconsistencia también, ¿no? Porque no tenemos la misma definición en distintos documentos, ¿sí? Pero de cierta manera eso puede en ocasiones superarse con la resolución de un RFI o un Request for Information, que es un requerimiento de información o la emisión de una consulta al proyectista, ¿sí? Eh, pero en la situación, ¿no? de una omisión total de la información, de una deficiencia, pues, bastante grande, ¿no? Eso sí puede generar la aprobación de una prestación adicional de obra, independientemente del sistema de contratación o de la modalidad de pago bajo la cual se ejecuta, ¿correcto? Y bueno, ahora nos toca ver entonces en ese sentido que tenemos obras tanto a suma alzada como a precios unitarios. Y en el caso de suma alzada es donde a veces se generan un poco más de inquietudes con respecto a los adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de suma alzada es un sistema de pago o una modalidad de pago, como se le llama hoy en día, que se cierra cuando se conoce todo lo que se va a realizar. Se conocen los precios, se conocen las cantidades, ¿no? Que es lo más importante, poder saber cuánto trabajo voy a ejecutar para poder presupuestarlo. Conozco las magnitudes de cada uno de los trabajos o partidas, conozco también las especificaciones técnicas de lo que se va a ejecutar, la calidad a la cual se debe llegar, ¿no? Y bueno, tengo en realidad toda la información completa acerca del proyecto, por lo que el postor puede formular su oferta con un monto fijo, integral, pero obviamente ese monto va a estar sustentado en el presupuesto que realice, digamos, en las cotizaciones, los análisis de costos unitarios, entre otros, que le permiten sumar, digamos, todo lo que va a intervenir en el proyecto y finalmente dar con un precio total, ¿sí? Y ese precio total va a ser el precio en el marco de lo que es suma alzada con el que se compromete a ejecutar todo lo que requiere la obra. Y no solamente eso, ¿no? También establece un plazo de ejecución para poder cumplir con el requerimiento, ¿sí? Entonces, el suma alzada, en el sentido, pues, más lógico, ¿no? de la palabra, podríamos decir, pues, que como es un precio total, ¿no? con el cual se está comprometiendo el contratista, ¿no? a poder ejecutar toda la obra, ¿no? tiene menos riesgos de variaciones.
¿sí? Hay menos riesgos de variaciones, pero digamos que tampoco es que las variaciones queden suprimidas, queden eliminadas, ¿ya? Porque sí, a pesar de ser una suma alzada, pueden suscitarse casos en los cuales se identifique una necesidad, ¿sí? Entonces, hay un bajo riesgo, sí, de variación, pero ese riesgo nunca se elimina del todo, ¿ya? Entonces, pueden dar los adicionales con deductivos vinculantes, ¿no? Y en ese caso, ¿no? En el caso de adicionales, el contratista es el que asume, ¿no? Los costos que derivan de la ejecución de los mayores metrados, ¿no? Que recuerden que tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, no forman parte de lo que son adicionales, ¿no? En muchas ocasiones nos vamos a encontrar, ¿no? Digamos, en la ejecución de algunos sistemas, por ejemplo, cuando hablamos de solo construcción, podemos encontrarnos con mayores metrados, con adicionales puntos, sobre todo si tenemos un esquema mixto, ¿no? Donde los mayores metrados sí funcionan, ¿sí? Y en el caso, digamos, cuando hablamos, ¿no? de los adicionales de obra, eventualmente también, ¿no? Ante la necesidad, el contratista puede asumir la elaboración del expediente técnico, ¿sí? Entonces, es posible que pueda haber adicionales en la modalidad de suma alzada, ¿sí? Estos adicionales se producen solo en casos en que los trabajos adicionales no están contemplados en el expediente técnico por deficiencias o situaciones imprevisibles. Y el precio ofertado por el postor en su propuesta no puede ser modificado, es invariable, por lo que en estos contratos la entidad solo puede aprobar la ejecución de prestaciones adicionales si los planos o especificaciones técnicas fueron modificados durante la ejecución contractual con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato, ¿sí? Entonces, nos queda clarísimo, ¿no? Que todo lo que es contractual es invariable, ¿no? Sin embargo, si hay un adicional que luego se aprueba, va a tener su propia documentación, su propio expediente técnico, con sus planos, con sus costos, ¿no? Con su propio cronograma, ¿no? Todo va a ser propio de ese adicional. Incluso la valorización, el seguimiento que se lleve a cabo se va a hacer exclusivamente para el adicional, ¿no? Y todo eso va a quedar como el sustento del adicional, que si bien es cierto al final del día, ¿no? Va a venir de todas maneras a impactar en el monto contractual, siendo parte de lo que va a actualizar ese monto, pero eso no significa que se mezclen, digamos, las partidas de un adicional, ¿no? Con todas aquellas partidas que forman parte de la conocida línea base, ¿sí? Y bueno, también lo que nos dice el reglamento es que deben cumplir dos requisitos de ley, estos adicionales en el marco de la suma alzada, ser indispensables y también haber sido imprevisibles, ¿ya? Entonces, este tema de la indispensabilidad, ¿no? Es poder sustentar que realmente son muy necesarios de ejecutar, que si no se ejecutan no se va a cumplir el objetivo del proyecto, no se cumpliría la finalidad pública, estaríamos lejos, ¿no? De brindar un servicio público asociado a una infraestructura, ¿sí? Y bueno, es muy necesario preguntarnos, ¿qué pasaría entonces si no se ejecuta el adicional, ¿no? Se podría culminar con toda la obra, se podría cerrar el proyecto, se podría entregar la infraestructura, se podría brindar el servicio al usuario final, ¿no? Entonces, lo más probable es que la respuesta final sea no. Entonces, si estamos ante esos escenarios, digamos que podríamos decir, ¿no? Que parte de los primeros aspectos que podían justificar el adicional ya se están cumpliendo, ¿correcto? Bueno, pero hemos hablado pues de los adicionales en un sistema de entrega de solo construcción, ¿no? Y nos hemos enfocado un poquito en lo que es no solamente el sistema de solo construcción, ¿no? Sino el escenario de un suma alzada, que es el que más inquietudes podría
general, porque en el caso de los precios unitarios, bueno, tampoco es que sea mucha la diferencia, ¿no? El único tema es que en el caso de precios unitarios, eh, se tiene otro mecanismo que son los mayores metrados, ¿no? Que no se deben confundir con los adicionales precisamente. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero bueno, el artículo 195 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas nos habla de las prestaciones adicionales, ahora en el marco del sistema de entrega de diseño y construcción. Es decir, ¿qué pasa cuando se detecta o se identifica la necesidad de prestaciones adicionales, pero se trata de un sistema de entrega de diseño y construcción? ¿Sí? Entonces, la entidad puede disponer de ejecución de ese tipo de prestaciones adicionales, obviamente siempre sustentando que sean indispensables, ¿no? Y se puede identificar a su vez dos tipos de prestaciones adicionales, ¿no? Un tipo orientada al componente de diseño, en el cual la autoridad de gestión administrativa puede autorizar resolutivamente la ejecución y pago de prestaciones adicionales hasta en un 25% del monto contractual, ¿sí? Pero eso solamente es para el componente de diseño, es decir, que la etapa de diseño que pueda haber dentro del alcance de un contratista, en el marco del sistema de entrega de diseño y construcción, ¿no? Puede darse estos adicionales, pero hasta un 25% del monto contractual, ¿no? Y cuando hablamos de la ejecución de las obras, la autoridad de gestión administrativa puede autorizar mediante resolución hasta un 20% del monto de la obra, ¿sí? Del monto de la obra considerado en el expediente técnico. Recordemos que en este escenario el expediente técnico no forma parte de la documentación contractual, pero sí forma parte de una documentación que en el intermedio del alcance del contratista, este logra, ¿no? Cuando emite todo el expediente técnico completo y este es finalmente aprobado. Entonces, la autoridad de gestión administrativa interviene aquí, puede aprobar la ejecución y el pago de hasta un 20% en el caso de adicionales de obra. Y nos dice, ¿no? El titular de la entidad puede autorizar prestaciones adicionales de hasta un 40% con el debido sustento técnico y legal. Y excepcionalmente puede autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de hasta un 50% previa autorización de la Contraloría General de la República. Entonces, estamos viendo que el rango de actuación de la Contraloría General de la República en un sistema de entrega, de diseño y construcción va a ir desde el 40 al 50%, ¿no? de incidencia de los adicionales en acumulado en una obra. No va del 30 al 50, como en el caso de solo construcción, sino que va del 40 al 50, ¿sí? Y bueno, en este caso también, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las deficiencias, omisiones que pueda presentar un expediente técnico, pues en este caso, ya que el expediente técnico es responsabilidad del contratista, no vamos a tener, digamos, que esa pueda ser una motivación o una causal de aprobación de adicional de obra, ¿no? Porque el riesgo de diseño lo ha asumido el contratista, ¿sí? Y bueno, también nos dice, ¿no? En caso se supere el límite máximo de prestaciones adicionales, ¿no? En el caso del diseño, nos pasemos del 25%, y en el caso de la ejecución se supere el 50%, puede ser eso una causal de resolución del contrato. De igual manera, en este caso, ¿no? Las adendas no es necesario que sean utilizadas como un medio de formalización del cambio del monto contractual o la actualización del monto contractual por causa de adicionales, ¿sí? Y bueno, con respecto al procedimiento ya lo vamos a ver dentro de poco, pero vamos a seguir un poco con este marco, ¿no? Y lo que bien les mencionaba, acá ya lo dejamos un poquito más gráfico, más resumido, ¿no? Que en este sistema de entrega de diseño y construcción,
Hasta un 25% del monto contractual no puede corresponder a los adicionales de diseño. En este caso serían los adicionales de obra del sistema de diseño y construcción, pero en la etapa de diseño, ¿no? Y la injerencia de autorización viene a ser de la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Y el componente de construcción hasta un 20% del monto del expediente técnico. También acá vemos la participación de la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Y ese 20% siempre lo estamos considerando del monto del contrato original. Pero en un sistema de diseño y construcción podría darse el caso de que se esté llevando a cabo un tipo de construcción fast track, ¿no? Ese en el cual simultáneamente se diseña y se construye. Entonces calza perfecto con un sistema de diseño y construcción en el cual se cambien un poquito las reglas del juego y no se espere a tener todo el expediente técnico el contratista para recién ejecutarlo, sino que si utiliza un sistema fast track, ¿no? Va sectorizando, digamos, la elaboración del expediente técnico, ¿no? Y una vez entregado o aprobado cada sector, lo va a ir ejecutando. Entonces, cuando se entiende, digamos, ese escenario, no vamos a tener un presupuesto conocido o un monto de expediente técnico de la obra, sino que también paulatinamente vamos a ir teniendo el monto actualizado de la obra, de acuerdo a cómo vayamos obteniendo, digamos, poco a poco el expediente técnico completo. Entonces, por eso es que el punto de referencia, ¿no? Para poder calcular ese 20% en el caso de Fast Track, vendría a ser del presupuesto actualizado de la obra y no del monto contractual, ¿ya? El titular de la entidad puede autorizar las prestaciones hasta un 40% y la Contraloría del 40 hasta el 50%, ¿sí? Pero lo dice excepcionalmente, ¿ya? Bueno, y bueno, eso es todo entonces por nuestra sesión del día de hoy.